Sí, pero no está Fusión, hablando ahí de te va, las personas. Fusión, ahí te va. Yo estoy hablando de la Biblia, te estoy ¿Y a hablando de quién se lo Jesús. estaba diciendo? ¿A quién se lo estaba diciendo? Esa es la cultura contextual a la que me refiero. Por eso, Que pero ¿a me quién dice, se lo estaba diciendo? vuelvo al punto. Un ¿Pero a quién se lo judío, estaba diciendo? un judío, ahí voy, un judío que era Jesús, que sabría del Antiguo Testamento, sabía que el Seol era el lugar de los muertos. Ujú, Jesús, el judío, que sabía de eso porque él era judío y sí. tenía la cultura hebrea, por supuesto, Ujú, en la Biblia, según nos cuenta, contó una historia de Lázaro y el rico que murieron y por ese credo hebreo sabía que uno se iba al infierno y el otro al paraíso, al seno de Abraham, en el lugar de los muertos, en el Seol abajo. Cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba siendo crucificado con él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. no, Judío, hoy te digo porque el paraíso ese día no era, ¿verdad? No estuvo en el paraíso ese día Jesús. Acuérdate que a ver, Jesús estuvo ¿cuál es muerto el tres paraíso? días, ¿Cuál es el ¿eh? paraíso? ¿Cuál es Por el eso, paraíso? acuérdate que le dijo, hoy te digo, no hoy vas a estar en el paraíso. No es lo mismo. Ah, hoy te digo que vas a estar en el paraíso. ¿Cuál es el Ah, paraíso? bueno, pero no es hoy, porque Jesús no estuvo, Jesús murió 3 días, entonces no estuvo en el paraíso. A ver, Entonces, fusión. En una Biblia, ¿tienes Biblia interlineal? ujú, A ver, ok, ¿qué es una pero, Biblia interlineal? pero ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Que sí, No, efectivamente, ese día estaba en el responde. paraíso? ¿Qué es Biblia interlineal? ¿Sabes qué es una Biblia No, interlineal? sí, que trae dos traducciones, ¿no? Ujú. Que trae el original y la Bueno, traducción, la traducida. Ahí dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. no, pero piensa tú lo Puedes buscar siguiente. Sí, interlineal. pero por Ahora, eso, pero piensa lo siguiente. Jesús, ¿cuántos días estuvo muerto? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cómo iba a estar en el ¿Qué paraíso? punto tan interesante? Dice en la carta de Pedro que él descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Jesús sí es hombre, ¿cómo puede vivir después de morir según tu credo de O testigo de sea, Jehová? él bajó y les predicó. ¿Y qué pasó después de esa predicación? Pues resucitó al tercer día. Pero No, otro pero ¿qué punto, pasó con los que les predicó? otro punto. A ver, ¿Jesús es hombre, sí o no? Para Jesús, ti, pues, ahorita ¿fue un no. hombre, sí o no? Sí, Cuando se murió, sí, se durmió, ya dejó de existir o siguió viviendo. sí, sí, pues si una persona se muere o no se muere. A ver, otra vez. Estás diciendo que Jesús era hombre, cuando se murió, se acabó Sí, y volvió a vivir. sí, Jesús, ¿Y Jehová cómo fue dice a que predicarle? ¿Cómo fue a predicarle estando muerto a los espíritus encarcelados? ¿Cómo si a ya ver, se durmió, ya no existe? es que ese es el problema, que le confunden. Simplemente dice que estuvo muerto 3 días. O estuvo muerto o estuvo predicando. Entonces contradice la Biblia. Por eso, No, tú te pues no estás se contradiciendo. contradice. Tú te No, estás contradiciendo. no, tú La porque Biblia, dices que la está Biblia vivo. dice, la Biblia dice que Una cuando persona Jesús muerta no predica, ¿eh? murió, Créeme que cuando yo me muera no predicaré. pues Jesús predicó y se murió. Muerto ¿Qué no, dice? eso lo dices tú, pero no dices ni qué pasó con los que les predicó, ni, o sea, eso lo dices nada más así. Función. Estoy hablando de Jesús. Por eso. Jesús se murió y fue a predicar, según el apóstol Pedro en su carta, Y, dice a ver, que bajó a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. Como un hombre que desde tu cosmovisión, pásame ese texto para estudiarlo, pásamelo, porque no te voy a decir que conozco todos los textos, pero eso no me suena congruente por el hecho de que Jesús estuvo muerto. Si no, no diría que estuvo muerto, ¿no? efectivamente, A ver, ¿cuál mira, es el déjate texto? digo, segunda de Pedro, te digo, a ver, es primero, segunda de Pedro, te digo cuál es. Ujú. A ver si alguien aquí sabe el pasaje y nos puede ayudar para ubicarlo rápido. Déjame lo googleo a ver si sale. Bueno, el punto es que nosotros no creemos en eso, pero mira, piensa en todas las cosas, no nada más en una, piensa en todo. O sea, podrían decir muchas personas, no, yo tengo la verdad, pero ¿por qué no predican? ¿Por qué no enseñan? La Biblia dice cómo predicarían a menos de que fueran enviados. Pero, ¿por Entonces, qué afirmas que no predican? porque yo no los veo predicando, o sea, no como lo dijo Eh, Jesús. Hay un Mira, montón de vamos a hacer lo campañas. siguiente.
Es que el problema de... Esto me pasó a mí cuando yo empezaba a estudiar. Yo te recomiendo algo, o sea, con respeto, ¿verdad? Ujú. Hazlo por temas. Como hiciste hoy, hoy el tema va a ser este. Ok, vamos a centrarnos solo en este tema. Y eso va a ser, porque ya hablamos de cuál es la religión verdadera, el infierno, si Jesús es esto, y entonces no vamos a llegar a nada. Bueno, yo te lo digo por experiencia, pero ya tengo años predicando. Entonces, Sí, eh, un solo tema, por ejemplo, prepararnos para el infierno, todo lo que tenga que ver con el infierno, los argumentos, y entonces ya podríamos decir, bueno, vamos a ver lo que tú argumentas. Desde mi concepción, no creo que un Dios de amor. Yo sí he visto videos de personas ya. que son Primera de atormentadas. Pedro Ajá, 3, ahí estaba, 18 y 19 dice, porque también ajá. Cristo padeció una sola voz para los pecados. Primera de Pedro 3, 18 y 19. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, después de morir. Ah, Los que espérame, en otro espérame. tiempo, Ajá. A ver, otra vez velo despacito, porfa. Espérame tantito, ya lo voy a encontrar. ¿Cuál es el que dijiste? Primera de Pedro 3:19. Ok. Igual tú lo puedes leer ya para yo buscar Ajá. rápido, porque ya me Ok, ok. extendí mucho. Sí, 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 está bien. Léelo si quieres en tu Biblia. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados. Una vez y para siempre por los pecados. 19, ¿qué dice Un 19? justo, espérame, déjame leerlo. Un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el espíritu. ¿Sí? Y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión, que ¿En qué? En fueron, el... espérame, déjame leer el contexto, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca, en las que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Bueno, yo lo que entiendo es que con su muerte daba testimonio Es a muy todos claro, ¿eh? aquellos. Es Bueno, muy claro. Dice que no, en el espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados y no, pero refutar no habla eso. del infierno, no dice claro, yo no veo dentro de la palabra infierno. No, 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 yo no estoy hablando del infierno. Yo estoy hablando de que él Si tenía hace vida rato después de dijiste morir. esto, no, Sí, por pero estoy eso, hablando de este punto, estoy hablando ahorita de la muerte. Del pero yo más infierno, bien creo que se refiere a a dar testimonio con su muerte. crees tú. Crees Bueno, tú. bueno, déjame buscar Googlealo. información. Y bueno, te doy el último No, no, pasaje del castigo eterno, ya para terminar, Mateo 25, ujú, 20, 46. Bueno, 45. sí, ¿Sí? Bueno, acuérdate primero que, Mateo 25, ¿sí? espérame, tonto. Mateo 25, igual para que lo veas y ya lo estudias tú desde tu casita ahí con el contexto y todo el rollo. Mateo 25, Ujú, ¿qué dice? La dice pro- en el versículo 40. ajá, Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo ujú, 45. Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos ok, veces. Bueno, te agradezco bastante, Fusión, el tiempo, que te desveles conmigo. Me enriquece ok. mucho pues tener Bueno, pues este mira, diálogo. Y ¿cuándo haces tu live otra vez? estoy todos los días, a partir de las 10 más o menos, pero con Ok, diferentes temas. Hoy fue en este caso el tema de cuál es la religión verdadera. Agradecerte. Si te digo Fusión o cuál es tu nombre. me llamo David. Mira, el punto es el siguiente. O sea, está bien, se escuchó tus puntos y eso. Solo piensa que Dios es un Dios de amor. O sea, una persona que queme. Mira, si por ejemplo Los tú me estamos conocieras a basando mí, en la Biblia. Los estamos sí, basando por en la eso. Biblia. Ok, pero si tú piensas,
Sí, pero ve la esencia. Si tú piensas que yo quemaría eternamente a mi hijo, ¿tú crees que yo te No lo daría digo confianza? yo no pienso, es lo que acabamos de leer en la Ok, Biblia. No lo pienso yo, bueno, pero acuérdate que Jesús es lo que dijo, dice la Biblia, Fusión. sí, Es lo que pero tú acuérdate que crees. Jesús, pero acuérdate que Jesús dijo que iba a guardar las enseñanzas de las personas que no tuvieran un corazón sincero. Entonces, acuérdate que dijo eso. No, Dijo, no mi opinión, Fusión. Es que cruza por las eso, cosas y das mucho rodeo. Vamos, lo acabamos de leer en la Biblia, no lo que yo pienso. La sí, Biblia es castigo eterno y el fuego eterno, malditos. ujú, pero Aquí fíjate les que dice dice que que va a mandar al diablo ahí, en el va fuego. a mandar a la Si es gente, un a las espíritu, personas, a los mira, malditos, al infierno preparado pero, para el demonio y sus ángeles. Lo ajá, acabamos de leer. Pero pero el bueno, en fin, infierno, tengo que terminar, tengo que cortar Fusión. ok, Así rapidito, un minutito y ya te corto, por favor, en bueno, concreto. mira, piensa lo siguiente en conclusión. Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a quemar a su creación? Si Él les dio libre albedrío, si Él les dio la oportunidad de decidir, efectivamente suena un poco injusto, pero Él es el que va a hacer que las personas dejen de sufrir y va a curar el sufrimiento de todos. No vamos a tener ganas de decir, ve y atorméntalo cuando tengamos una vida, buena, cuando estemos disfrutando de todas sus bendiciones. Esa es una. Y dos, tienes que enfocarte a un tema, porque por ejemplo, te dijiste, ya estos dos textos, sí, pero tienes que ver todo el contexto, todo el contexto. Y cuando la Biblia utiliza, tú dices aquí palabra infierno, pero recuerda que está colocada en lugares erróneos la palabra infierno. Si ahora le pones la palabra que era anteriormente, Seol o Hades, simplemente entiendes que es muerte o destrucción eterna. Si comprendes lo que significaban realmente esas palabras. Porque si tú ahorita todo dices infierno, pues dices, pues ahí dice infierno, claro. Pero eso es lo que realmente querían decir, es lo que tendrías que preguntarte. O sea, porque si a ti te la tradujeron y te hubieran dicho, se va a ir al limbo, tú dirías, pues ahí dice el limbo. Sí, pero vete atrás y ve el contexto y comprende lo que dice la Biblia y su esencia y ve qué ha pasado, para eso se escribió la Biblia. ¿Qué pasó con Adán? Adán no dijo, te vas a ir al infierno, simplemente se murió y tan tan. Y de todos en todos los personajes que fueron malos en los israelitas, ninguno dice que estuviera quemándose en el infierno. Y te repito, mira, tú ve a la mamá de un drogadicto o de un borracho, aunque ella esté bien, no están bien al 100% porque saben que su hijo anda sufriendo en la calle. ¿Tú crees que una mamá va a estar en el paraíso, en la playa, sabiendo que su hijo está siendo quemado al mismo momento? No es congruente, Irónicamente, simplemente analiza y razona. O sea, yo sé que irónicamente, tú estás casado con la idea de que dices que es el infierno, pero ¿cómo Fusión, crees que, por ejemplo, mi mamá o mi irónicamente, hermano, que mi mamá va a estar en la playa, en el paraíso, y va a decir, vámonos a la playa, bueno, sabiendo que mi hermano está siendo quemado día y noche, te día y noche? Yo tengo que cortar, te discúlpame. recomiendo, Sí, 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 te agradezco. recomiendo que veas a una persona cómo se quema para que veas si Dios sería capaz de hacer eso para que mediten. Bueno, Gracias. listo. Con las torres de gemelas ahí vimos muchos casos que preferían Bueno, ya, aventar morir quemados. Pero bueno, ¿verdad? me parece irónico lo que comentas y Ok. ya termino contigo, porque me dices que no debo basarme en mi opinión, sino en lo que dice la Biblia. Bueno, me baso en lo que dice la Biblia, pero tú te estás basando en una opinión subjetiva de tu manera de verlo, ¿sí? Pero bueno, en fin, agradezco una vez más, David, tu fusión. David Fusión, que has estado aquí con nosotros. Esperamos Ok. tenerte en nuestro próximo live. A ver qué tema vamos a tener mañana, si Dios nos permite. Y bueno, gracias. Gracias. En lo que sí concordamos los dos es que para relacionarnos con Dios, con Jehová, es a través de su Hijo Jesucristo. Yo creo eso también. Y bueno, gracias y que tenga muy buena noche. Descansa. Y no te comas 20 hamburguesas. Cuídate, amigo, y gracias y Bye discúlpame si contigo, en David. algo me Gracias. puse. Cuídate. Bájale, bájale a las hamburguesas. Sí, sí, sí. Bye bye. Bye. Bueno, plática muy enriquecedora, muy dinámica. Pues lamentablemente se nos fue esta chica Alison. Yo seguro que a lo mejor se miraba una voz juvenil. Seguramente mañana iba a ir al colegio o tal vez a trabajar, que sabemos.
Pero bueno, muchas gracias también a ella, muchas gracias a José Nor que estuvo también aquí. Y Leonardo López o Morales, no me acuerdo, creo que era López, también les agradezco. Ya les pido ahí a la gente que se conectó, que no pudimos darle el lugar. Nos hubiera gustado platicar también con ustedes, pero bueno, ya queremos, pues no extendernos tanto en el tiempo, sí, porque nos desvelamos y mañana, después en el trabajo no damos el ancho, ¿eh? Y dicen que las desveladas te hacen más chicharrón, en el sentido de que te envejecen más rápido. Entonces, bueno, les cuento yo mi postura, por supuesto. Yo creo en la Biblia, yo creo que lo que dicen las escrituras. Yo no creo que ninguna religión sea la verdadera, en el sentido de que no creo que perteneciendo a una religión puedas tener vida eterna. Porque es la lógica, ¿no? La línea. ¿Cuál es la religión verdadera? Pues si tú dices esta, entonces al estar en esta, lo que hagas para tener vida eterna en esa religión, pues obviamente por eso estás en la religión, para tener vida eterna. Si no, no sería la verdadera. Entonces no tendría el caso la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La que me da vida eterna. Yo no creo que ninguna religión te dé vida eterna. Jesús no dijo que tal religión, Jehová no dijo a Adán y a Eva que hay que pertenecer a una religión para tener vida eterna. Les dijo que no comieran del fruto, comieron para que no murieran y comieron y murieron, ¿no? Fusión y esta chica Alicia pues decían que morir es dejar de existir. Sin embargo, vimos en Segunda de Pedro que Jesús, después de morir siendo hombre, desde la cosmovisión de los testigos de Jehová, al morir, pues termina todo. Pero bueno, si es así, entonces porque Jesús en el Espíritu fue predicado a los espíritus encarcelados. Nos damos cuenta de una realidad espiritual, ¿verdad? Que el hombre no solamente es materia. Entonces yo creo que no es ninguna religión, yo creo que es Jesucristo, el que te da vida eterna, ¿sí? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No es una religión la que te reconcilia con el Padre, es Jesucristo según la Biblia. Jesús por eso vino. Y bueno, Dios es justo. La Biblia nos habla acerca de sus atributos, que es justo y tiene que castigar el pecado. Eh, por ejemplo, cuando se habla acerca de las ciudades de Tiro y Sidón, ay de ti, Betsaida, Tiro, Sidón, que si Sodoma y Gomorra hubieran visto y escuchado lo que se está haciendo, sería más tolerable el castigo, o más bien va a ser más tolerable el castigo para ellos que para ti, Tiro, Sidón y estas Betsaida y estas ciudades, porque escucharon. Y si Sodoma hubiera escuchado, se hubiera arrepentido, dijo Jesús, pero si estas ciudades que escucharon y vieron no se arrepintieron, el castigo iba a ser más tolerable. Entonces, hablando de que una remuneración de acuerdo a lo que hayas hecho y de acuerdo a los privilegios que tuviste. Entonces, vuelvo al punto, no creo que ninguna religión te dé la vida eterna, creo que Jesucristo te da vida eterna al creer en su muerte y en su resurrección. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es lo que le dijo Jesús a la hermana de Lázaro. Yo he preferido creer que si te llegan a tener, obviamente no queremos eso, ¿verdad? Que si llegas a tener la oportunidad en 5 minutos, que no es el caso, que lo hagas hoy, si escuchas hoy la voz de Dios que te dice, arrepiéntete de tus pecados, cree en mi Hijo Jesucristo y tendrás vida eterna. Tan sencillo. El psicólogo Sigmund Freud dijo que el hombre es incorregiblemente religioso y eso lo vemos, esos indicios en el Edén. Inmediatamente cuando vieron su condición, su vergüenza y su desnudez, fueron con sus manos a coser hojas de higuera para tapar lo que habían hecho. Esos son los indicios de la religión, el intento del hombre de tapar lo que ha hecho con la obra de sus manos. Y Dios aparece en la escena, obviamente al momento de hacer pieles de animales se derrama sangre inocente, porque dice la Biblia que los vistió Jehová con pieles de animales. Si hay pieles de animales, hay un derramamiento de sangre de animales inocentes. Obviamente se entiende que Jehová les quita las hojas de higuera y viste al hombre con esas pieles de animales. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está predicando el Evangelio. Que el hombre se quiere ocultar y refugiar en sus religiones. Pero Dios ve que eso no sirve, porque para entrar al cielo tienes que ser perfecto. Por eso dio su ley, un estándar moral. Y irónicamente, la ley de Dios no se puede guardar, porque si violas un solo mandamiento, ya estás condenado. Esa era la necesidad de buscar, pues, un Salvador. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios.
Yo creo que es Dios manifestado en carne según 1 Timoteo 3:16, Filipenses capítulo 2, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, en Apocalipsis 5, 11, 10, 9, 10, 11 y 12, 13, Jesús recibe adoración, el Cordero que fue sacrificado. El Cordero que es, más bien, el Cordero que es Jesucristo es en este caso el símbolo de estos animales, o más bien los animales que fueron sacrificados y sus pieles fueron quitadas, derramando sangre inocente para cubrir lo que había hecho el hombre, apuntaba a Jesucristo. Es lo que Dios iba a hacer. Nos quita pues el intento del hombre de tapar lo que ha hecho para silenciar su conciencia y nos entrega a su Hijo para vestirnos con su justicia, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y bueno, vimos claramente ahorita los que estuvieron en la plática, en Mateo 24, 25, ahorita lo leímos textual, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y está hablando del día del juicio. Mateo 24 y 25, ese es el contexto. Entonces yo te diría a ti, independientemente de qué religión estés, porque tú puedes estar en una religión y meterte a otra y seguir siendo la misma persona, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados para que tengas una fe genuina, ¿sí? Y Dios te dará vida eterna.